Cuando Dios hizo al hombre, lo colocó en el huerto del Edén. En ese lugar, Dios pensó cómo iba a fructificar el hombre. Y el Señor imaginó una manera de regar el huerto del Edén, es decir, de enviar bendición al huerto del Edén. Y la Biblia dice que todos los días descendía un rocío sobre el huerto del Edén. Y en ese huerto, la Biblia dice que el Señor proveyó de un sistema hídrico. En Génesis, en el capítulo 2, la Biblia cuenta de que Dios puso ríos en ese lugar. La Biblia dice, verso 10 del capítulo 2 de Génesis, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartían en 4 brazos. Oiga bien, uno era Pisón, que traducido es río de oro. Escuche bien, por favor. Ese es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde encima hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Y hay también allí bedilio y ónice. El nombre del segundo río era Gihón, que quiere decir rebosante. Y este es el que rodea la tierra de Cus. El tercer río es el río Hiddekel, que significa rápido. Es el mismo río Tigris, hoy se llama así, ¿sí? Que está en Mesopotamia. Y este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates, tal vez el más conocido de todos, y quiere decir fructífero. Así que cuando Adán pensaba en el sistema de riego, él se tenía que acordar de 4 palabras: oro, rebosante, rápido y mucho. Hola, ¿está acá conmigo? ¿Cuáles eran las palabras? Se llamaban los ríos: oro, rebosante, rápido y mucho. Diga conmigo: Dios proveyó suficiente y más que suficiente para la vida en el Edén. Wow, eso está buenísimo, ¿verdad? Pero más aún, es decir, Dios siempre pensó en cómo llevar a la vida de las personas una bendición sobreabundante. En la Nueva Jerusalén, cuando el Señor nos lleve y estemos en su presencia, lo que va a suceder es que también va a haber un río. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 dice: después me mostró un río limpio de agua resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado, estás Apocalipsis 22, 1. Ahí estás. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía, ¿de dónde salía? Del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el agua de vida que produce, ¿cuántos? 12 frutos. Cada mes daba su fruto.
Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Otra vez el Señor al principio crea un sistema hídrico y al final en Apocalipsis Dios hace otro río. Este río tenía particularidades, es decir, daba fruto cada mes, ¿sí? Y los frutos eran tan abundantes que eran para sanidad de las naciones. Ahora, no le voy a hablar de los ríos del Edén, que como ustedes saben siguen existiendo los 4 en Mesopotamia, en Asia. No le voy a hablar de los ríos que van a venir en la Nueva Jerusalén. Pero es curioso algo que vamos a leer ahora. Usted sabe que estuvimos en Jerusalén y no hay un río cerca, excepto uno a las afueras de Jerusalén. Y lo extraño es que David habla de un río en la ciudad. Dice Salmo 65, verso 9: visitas la tierra y la riegas, y en gran manera ¿qué dice? Diga conmigo, los ríos de Dios enriquecen. ¿Con qué? Con el río de Dios. Diga conmigo, Dios planeó un río para su ciudad. Ahora dice la Biblia, en gran manera este río enriquece, o sea, la tierra la riega y en gran manera la enriquece con el río de Dios, lleno de aguas, y preparas el grano de ellos cuando así lo dispones, y haces que se empapen sus surcos, y haces descender sus canales, y la ablandas con lluvia, y bendices sus renuevos, y tú coronas el año con tus bienes, y sus nubes destilan grosura. ¿Cuántos quieren que este año Dios lo corone con bienes y que su vida destile cosas buenas? Amén. Ahora, ese río que David hace mención, lo menciona también en el Salmo 46. Venga conmigo, Salmo 46, versículo 4. Va a decir, pastor, ¿me va a hacer leer mucho la Biblia? Sí. ¿Por qué? Porque usted tiene que aprender algo hoy. Salmo 46, versículo 4. Dice la Biblia, del río y sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Es decir, Jerusalén, y la verdad, ahí está el santuario, dice, y el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella y no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Diga conmigo, Dios alegra la ciudad por el río de Dios. Ahora, como le dije, David veía un río que no estaba en la ciudad, pero él no estaba hablando de cualquier río. El profeta Isaías profetiza y también ve un río y cuenta cómo son las aguas de ese río. Y el profeta Eliseo aún cuenta más todavía de un río. Es muy conocido el capítulo 47 del libro de Ezequiel, donde Ezequiel también cuenta de un río. Y él habla de que también ese río nace del trono de Dios. Ahora, ¿por qué todos los hombres de Dios hablaron de estos ríos? ¿Por qué Dios se preocupó porque hubiese ríos? Lo cierto es que en el libro de Ezequiel o en el Nuevo Testamento también vamos a verlo. Pero venga conmigo al libro de Ezequiel, al capítulo 47, y vamos a ver en el versículo 2 cómo es este río. Quiero que usted por un minuto
se dé cuenta que no están hablando de un río físico, no están hablando solamente de algo que va a suceder, están hablando de algo que ellos veían con toda naturalidad y que en las visiones anhelaban tener. Dice la Biblia en Ezequiel capítulo 47, versículo 2: y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente. Y vi las aguas que salían del lado derecho. Él está hablando del templo. Ezequiel está hablando del templo. Y dice, yo vi que salían aguas del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, y llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por el agua hasta los tobillos. 1000 codos serán 400, 500 metros. Y midió otros 1000 y me hizo pasar con las aguas hasta las rodillas. Y midió luego otros 1000 y me hizo pasar con el agua hasta los lomos, hasta la espalda. Y midió otros 1000 y ya era un río que no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Es decir, era muy importante entender esto, ¿sí? Que el río solamente podía cruzarse nadando. Ahora mire lo que dice la Biblia en Ezequiel capítulo 47 en el verso 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrasen estos dos ríos, vivirá. Digan conmigo, se avivará, se renovará. Esa es la palabra, vivirá allí. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en este río. La promesa de entrar en ese río que Ezequiel muestra aquí es nada más ni nada menos que decir, las personas que tomen esto van a tener el oro abundante, rápido, mucho. Es decir, van a ser avivados, renovados en el fuego de Dios, llenos de esperanzas, llenos de las expectativas de Dios. Porque el río de que hablan los profetas Daniel, Ezequiel, Isaías, Génesis, Apocalipsis, es el mismo río de Dios que está hoy aquí en este lugar para fluir hacia tu vida. Aleluya. Es el mismo río. En el Nuevo Testamento nosotros podemos distinguir claramente y ver que Jesús desciende hasta el estanque de Betesda. Y había ahí mucha gente esperando. En el estanque había gente que estaba esperando algo. Estaban esperando que sucediera algo. Estaban esperando que algo pasara. Y lo que tenía que pasar era que un ángel viniera y moviera el agua. ¿Sabe? Ángel se traduce mensajero, ¿sí? Enviado. Eso es un ángel. Y hay personas que a veces esperan que alguien, que algún invitado, que de alguna manera alguien le haga sentir cosas y avive su vida y motive su vida. En el Nuevo Testamento Jesús fue muy profundo con eso, porque 2 capítulos después, en el capítulo 7, en el verso 37, Jesús dice:
si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, los ríos de agua viva no están fuera, están dentro de la vida de una persona. Lo que los profetas vieron, lo que los hombres disfrutaron, lo que vamos a ver en el cielo, lo que vamos a ver en la Nueva Jerusalén, es algo que está disponible hoy. Está a la disposición de los que creen. Es algo que está disponible hoy para las personas que dicen: yo quiero ser bendecido y quiero estar lleno de la gracia de Dios. Los ríos del libro de Ezequiel no son para cuando algún día vos sos feliz. Los ríos esos están disponibles hoy. Ahora, ¿para quién están disponibles? Jesús lo dijo: el que cree en mí. Diga conmigo: para el que cree, están disponibles esos ríos. Ahora hay mucha gente que espera a la vera del estanque. Hay muchas personas que esperan que algo venga a bendecirlas, que un milagro suceda en su vida, que algo extraordinario pase, que las cosas mejoren. Hay gente que dice: mañana vamos a ser feliz. Hay personas que dicen: cuando yo tenga esto, entonces voy a prosperar, entonces mi matrimonio va a andar bien. Cuando tenga el trabajo que tengo que tener, entonces voy a poder ahorrar. Déjame decirte, si no puedes ahorrar, sin trabajo, con trabajo tampoco vas a ahorrar. Pero pastor, es que si yo tengo... Mire, es que es una decisión de dónde vas a estar parado. El hombre tiene que no solamente ser determinado, sino entender que es muy importante que los seres humanos no estemos a la vera del estanque esperando que el ángel descienda, sino que vivamos a la orilla del río, sino que estemos cercanos al río, sino que aún más podamos meternos en ese río. ¿Sabe usted? La Biblia dice en el Salmo 1, si viene conmigo, en el Salmo capítulo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Diga conmigo: yo voy a dar fruto en el tiempo. Y su hoja no cae. Y todo, diga conmigo, todo lo que hace prosperará. Amén. Aleluya. Yo quiero estar y ser parte de ese río. Y quiero que vos sepas que está disponible para los que creen. Si usted está aquí, espero que sea alguien que crea. Ahora, la Biblia me dice que la invitación está abierta para algunas personas. Si bien todos los que creen pueden disfrutarlo, pero la Biblia dice: los sedientos. ¿Sí? Jesús lo dijo ahí en San Juan 7:37: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es decir, está dado para los sedientos, para las personas que dicen: yo quiero más de Dios, yo no me conformo con lo que hasta ahora tengo, yo quiero crecer, quiero desarrollarme en mi vida, quiero avanzar, quiero lograr cosas. Para esa gente que está sedienta, la Biblia dice la verdad.
necesitas entender cómo entrar al río de Dios. Ahora, en Ezequiel vemos cuál es la forma de entrar a ese río que sale del trono de Dios. Porque uno dice, yo quiero estar ahí, quiero ser bendecido, quiero ser prosperado, pero uno no puede entrar al río ese de cualquier manera. Hay gente que viene corriendo y se tira y dice, llegué al agua, pero lo que pasa es que ese río no es como cualquier río. Ezequiel nos cuenta cómo es que hay que entrar al río de Dios. La Biblia dice que él tomó los primeros metros, ¿sí? En el versículo 3 de Ezequiel 47, la Biblia dice que salió él y midió los primeros metros y me metió en el río de Dios y caminó los primeros metros con el agua hasta los tobillos. Imagínese si usted quiere que las cosas sean así como tirarse de la pileta y hacer un clavadito y el agua está así. Queda clavadito pero de cabeza así con los pies para arriba, ¿no? Es decir, la gente a veces quiere que las cosas pasen de la manera que sucederían si un ángel desciende. Pero lo cierto es que Dios te dice, yo quiero que algo más suceda en tu vida. Quiero que crezcas, quiero que te desarrolles, quiero que te metas al río. Y la manera es caminando. Diga conmigo, caminando. Caminar en el agua, con el agua a los tobillos, casi como caminar en el agua, es caminar en el Espíritu. El agua simboliza el Espíritu. De hecho, Jesús cuando dijo, de su interior correrán ríos de agua de vida, lo que estaba diciendo es, ellos van a recibir el Espíritu Santo. Porque desde el Espíritu Santo va a salir ese fluir, esa riqueza, ese oro rápido, abundante y mucho. Es decir, Dios te dice, todas las cosas van a venir a tu vida por medio del Espíritu, por el río del Espíritu. Ahora, los primeros metros vas a tener que aprender a caminar en el Espíritu. ¿Cómo yo camino en el Espíritu? No prestando atención a las cosas que no son del Espíritu. Caminar en el Espíritu es andar y varios metros sin prestar atención a las cosas que no son espirituales. Sin prestar atención al chisme, sin prestar atención a las palabras que quieren hundirte, que quieren hacerte daño, sin prestar atención a la murmuración, sin darse a escuchar de manera equivocada a gente equivocada. Usted deberá aprender a andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es eso, es escuchar la voz de Dios. Entonces necesitamos aprender a andar en el Espíritu. Así es como se entra al río de Dios, andando en el Espíritu. Ahora la Biblia dice que cuando vos caminas en el Espíritu, vivís de victoria en victoria. Cuando vos caminas en el Espíritu, es cuando decís, yo no me voy a prestar a las bromas incorrectas, no me voy a prestar al chiste fácil, no me voy a prestar al insulto, no me voy a prestar a las palabras indecorosas, no me voy a prestar a decir algo mal. Y eso es maldecir. Así que cuando vivo en el Espíritu y controlo de hablar como es el Espíritu, yo estoy entrando en el río de Dios. Amén. Estoy en los primeros 400 metros o en los primeros 500 metros. Pero la Biblia dice que los próximos 500 metros el agua
¿sí? Si lo pasas al siguiente texto, el agua llegaba ¿hasta dónde? Hasta las rodillas. ¿Qué se imagina usted de un cristiano que Dios le hable de las rodillas? Los próximos metros será algo que te va a meter en la presencia de Dios, tu vida de oración, tu vida de comunión con Dios. Eso quiere decir, al río de Dios no se entra de un solo tiro, sino que tenés que caminar en el Espíritu y tenés que mantener una oración diaria. Tenés que caminar algunos kilómetros sobre tus rodillas. Eso es meterse en el río de Dios. Tu oración de cada día para Dios es fundamental. No porque de alguna manera Dios quiera ponerte en penitencia, sino porque Dios quiere enviarte bendición, bendición, bendición y bendición. Aleluya. Entonces, para eso Dios espera que vos tomes un accionar. Hay muchas personas que esperan que algo los motive, pero lo cierto es que nada externo motiva a un hombre o a una mujer que tiene años de cristianos, porque en realidad esa persona debería meterse al río de Dios, al fluir del Espíritu, a la llenura de la gracia de Dios. Que el Señor te dice en tu oración diaria, es que yo te meto en la presencia mía. Ahora, los siguientes metros, los próximos 500 metros, dice la Biblia, que el agua llegaba hasta la espalda, hasta los hombros, ¿sí? Hasta acá el agua. Y había que caminar 400 metros con el agua hasta acá, ¿no? Yo no sé si usted intentó caminar 400 metros con el agua a los tobillos. Es fácil caminarlo, ¿o no? Se camina. A la rodilla, ya vio cuando el agua le llega a la rodilla, la gente levanta los pies a la caminar. Pero cuando el agua te llega acá, hay que moverlo, ¿no? Y más si viene el río. ¿Qué tenés que hacer cuando el agua viene acá? Para poder caminar. Mucha fuerza. Tienes que tener mucha fuerza, ¿sí? Es más, si con una corrientada que te dé hasta pasando un poco la rodilla, te voltea el agua. Así que imagínese el agua hasta acá. Va a necesitar fuerza. ¿Qué es lo que Dios te dice? Quiero que te esfuerces, que seas valiente, que no temas. Para entrar en el río de Dios, vos necesitas ser esforzado. Diga conmigo, esforzado. Bueno, pero es que yo no sé si puedo hacer o no puedo hacer. Déjeme decirle, ¿de dónde saca las fuerzas un ganador? ¿Qué creen ustedes? De lo que él es. Por ejemplo, un día, yo les sé contar esta es como una historia, una fábula, pero quien llegó a una posición sabe quién es y debe hacer las cosas por quién es. Un día una hermana estaba hablando con su marido y le dice: ¿vas a ir a la iglesia? ¿Ya estás listo? Y el otro estaba haciendo fiaca en la cama y le dijo: ay, no tengo ganas de levantarme. Y ella le dijo: pero tenés que ir a la iglesia. Y él le dijo: sí, yo lo sé, pero no tengo ganas. Dame 3 buenas razones para ir a la iglesia. Entonces ella le dijo: bueno, la primera razón es que es el día del Señor. Amén. La segunda razón es que Dios te está esperando. Amén. Y la tercera razón es que sos el pastor de la iglesia. ¿Cuál usted cree que lo motivó?
Bueno, yo se lo voy a decir claramente a usted. Usted tiene que meterse en el río de Dios y esforzarse porque es papá, porque ya es mamá, porque es líder de una célula, porque es líder de mucha gente, porque es líder de una red. No tiene que venir alguien a motivarlo. Usted ha recibido la fuerza del Señor. La Biblia dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios estará contigo como poderoso gigante. Cuando de alguna manera vos digas: yo tengo que hacer lo que soy. Aleluya. Dale fuerte ese aplauso al Señor. No puede estar a la orilla de la vida esperando que un ángel baje para que usted sea motivado. Ya tiene razón suficiente. Si es mamá, usted tiene razón suficiente para orar, para buscar a Dios. ¿O quiere que los males que usted sufrió los sufra su hijo? ¿Le gustaría? Entonces, diga conmigo: tengo que hacer fuerza buscando al Señor. Amén. Al río de Dios hay que ser esforzado y valiente. Amén. Ahora dice la Biblia que los próximos metros, ¿sí? Pasa el siguiente versículo, Pablo. Y midió otros 1000 y ya el río no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino nadando. Déjeme decirle, caminar con el Espíritu lo va a llevar adelante. Orar sobre sus rodillas lo va a llevar adelante. Ser una persona fuerte y decidida en quién es usted lo va a llevar adelante. Pero llegará el punto en su vida que usted tenga que depender de Dios. Que tenga que depender de Dios, dije. Hola, ¿está acá conmigo? Jeremías decía en el capítulo 17, en el verso 7: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aleluya. Ese es alguien que depende de Dios. Ya no vas a hacer pie, vas a nadar. Mientras uno está seguro sobre los pies, trata de mantener el equilibrio. Pero llega el punto en que tenés que soltarte en la presencia del Señor. Llega el punto que tenés que depender de Dios. Y muchas personas, cuando llegan a ese punto, dicen: y bueno, pastor, ¿en quién voy a confiar? Y yo te voy a dar la respuesta. Tu confianza tiene que estar en Jehová. Dice la Biblia, el verso 7 de Jeremías: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Pastores, que esto no va a salir. Sí, confía en Dios, va a salir. Es que ya no hay más. Usted no está confiando en Dios. Dios es grande, es bueno, y si usted está metido en el río de Dios, su alma revivirá para la gloria de Dios. Usted se levantará, su alma será manifiestamente sana. ¿Sabe? Yo creo que tenemos que llegar al punto en que aprendamos nosotros esta buena lección. Jesús en Jerusalén, en un lugar donde no había río, había un estanque. Y estaba allí este hombre, hacía 38 años. No es que él no quería ser sano,
No es que él no tenía sueños de progresar, no es que él no tenía familia, no es que estaba allí, a la orilla del estanque, esperando que alguien hiciera algo por él. ¿Cuántas personas hay esperando que alguien haga algo por él? Bueno, cuando el hermano haga esto, yo voy a hacer esto otro. Cuando suceda aquello, entonces yo voy a hacer esto otro. Estás esperando que un ángel te ayude. Y Dios te dice, yo no te quiero esperando que un ángel te ayude. Jesús se acercó al hombre y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y él le dijo, sí, claro que quiero. Pero no tengo quien me ayude. Yo te digo, ¿quieres ser prosperado? ¿Quieres ser buen líder? ¿Quieres ser ungido? ¿Quieres ser bendecido por Dios? Bueno, pastor, es que si yo estudiara, si yo tuviera dinero, si yo trabajara, pero es que no tengo quien me ayude. Yo no te estoy preguntando qué es lo que tienes. Estoy diciendo qué quieres. Mucha gente quiere cosas, pero no habla de lo que quiere, sino de lo que no tiene. O a veces espera que alguien solucione su necesidad. No van a ir a la puerta de tu casa a golpearte para darte un trabajo. Vas a tener que levantarte a las 6 de la mañana e ir a buscarlo. Y a las 5 vas a tener que levantarte para orar. Porque si querés vivir una vida en el Espíritu, vas a tener que decirle a los pensamientos esos que te dicen, no, a vos nadie te va a dar un trabajo. Le vas a tener que decir, no, yo creo que mi Dios me va a ayudar. Así que me voy a meter a orar, porque esas son las siguientes 400 metros. Y te vas a meter a orar, y te vas a levantar de allí con fuerza, y vas a buscar donde hay un lugar para leer el periódico y ver un trabajo. Y luego cuando ya lo encuentres y hayas hecho todo con tu fuerza, irás y dirás, Señor, hasta aquí yo pude hacer. Te pido que me ayudes porque ahora dependo de ti, cuando entregaste el currículum. Pero jamás llegará la bendición si antes no emprendes estos 4 pasos de vivir en el Espíritu. Hay personas que dicen, yo quiero tener o quiero ser un ministro. Bueno, déjame decirte, vas a tener que aprender a vivir, a andar en el Espíritu, a callar las voces que te dicen, ya estás listo, todo lo puedes, ya, mira qué bien, vos lo estás haciendo mejor que nadie. Porque eso te produce orgullo. Vas a tener que aprender a escuchar la voz del Espíritu que te dice, yo te ayudo. Vas a tener que ir a orar para que aprendas que las cosas de Dios se hacen preparándose. ¿Sabe? Hay demasiada gente que no entiende que a veces no es para hacer gala de una computadora, sino que me encantaría que usted pudiera ver que lo que yo le estoy diciendo a usted, antes lo escribí, antes lo pensé, me pasé varias horas preparándolo. Pero es que a veces las personas quieren lograr cosas, pero no invierten sus rodillas ni su tiempo.
menos ponen su esfuerzo. ¿Querés un día ser un predicador? Pues entonces vas a tener que aprender a pasar horas estudiando y anotando lo que tenés que decir. Porque es muy fácil hablar siempre del mismo tema. Pero es difícil cuando tenés que buscar el significado de 4 ríos. Porque tenés que ir al original, aprenderlos, saberlos. Pero es que la gente a veces cree que, bueno, con leer un capítulo de la Biblia está todo bien. No, amado. Porque no es solo andar en el Espíritu, no es solo orar. Vas a tener que hacer un esfuerzo por preparar algo bien hecho. Vas a tener que pasar horas para preparar algo bien hecho. Y a veces vas a tener que orar mucho para que alguien te ayude, porque no sos capaz de hacerlo vos. Cuando los jóvenes empezaron a ayudarnos con los videos, yo soñaba con ver las publicidades, las cosas de la iglesia en un video, pero yo no podía hacerlo, porque no sabía cómo hacerlo. Hay cosas que vos no vas a saber cómo hacer, y eso demandará que te vuelvas un paso para atrás y te vuelvas a clavar de rodillas a orar para que Dios provea cómo. Pero necesitas poner fuerzas tuyas. Y cuando ya pusiste todo, cuando vos dijiste ya puse todo lo que tenía, Dios te va a decir: ahora todo lo que tienes me lo entregas a mí. Para ver si sos capaz de confiar en Dios cuando fuiste vos el que te esforzaste por todo. Entonces Dios vendrá y te dirá: todo lo que tienes es mío. Y entonces es donde salta la carne, donde salta. No, pero ¿cómo? Si por tantos años yo hice esto. Porque no creemos que Dios nos lo va a devolver bendecido. Creemos que la gente nos lo quiere quitar. Entonces reprendemos al diablo. Yo me imagino a Abraham cuando Dios le dijo: dame a Isaac tu hijo. Si yo voy a cualquiera de ustedes, le digo: deme todo el sueldo que le costó trabajar todo el mes. No, fuera Satanás, me dirían. Porque no creerían que Dios los quiere ayudar, creerían que yo se los quiero quitar. En el posencuentro de hombres, yo les mostré a un jovencito que confió. Y se animó a venir y a pasar cuando sabía que yo había dado una amenaza. Y yo le dije: quiero que alguien venga, ponga el dedo aquí, y cuando lo ponga allí, yo voy a hacer esto. Y con un fierro era. Y le dije: a ver, ¿quién? Ninguno de los grandotes se anotó. Nadie dijo: yo, pastor, aquí, valiente. Y entonces vamos a empezar por el más pequeño. Y el más chiquitito de todos, de este tamaño Maxi, vino y puso su dedito ahí. Y miró para el otro lado. Porque dijo: el loco este me va a dar un fierrazo en el dedo. Y efectivamente yo agarré el fierro y pegué donde yo dije que iba a pegar. Nunca dije que le iba a pegar en el dedo, pero sí al lado. Él confió, entregó todo. Y aunque miró para otro lado, yo creo que él sabía interiormente que no le iba a hacer daño. Te lo voy a decir a vos: Dios no te va a hacer daño. Aun cuando te pida algo, aun cuando te lleve un ser querido, aun cuando el Señor te demande un ministerio, Dios no te hace daño. Tenés que aprender a darlo todo por Jesús.
¿Dónde vas a estar? Y esa es la pregunta que hoy quiero hacerte. Quiero invitarte a ponerte de pie. ¿A la orilla del estanque o a la orilla del río? Quiero que tomes una ofrenda en tu mano. Va a decir, pastor, ¿va a orar por esto? No, voy a orar por la ofrenda primero. Para que no se vaya sin ofrendar. Porque usted vino para adorar a Dios. Y hay que adorar a Dios con nuestros bienes. Porque si no, no hemos adorado. Pero quiero que hoy, cuando usted vaya a depositar la ofrenda, le diga, Señor, yo quiero estar metido en el río tuyo.